Esperemos inicie la grabación. Hola, profe, buenos días. Hola, ¿quién me habla? Marian Bernal, es que estaba en consulta con el otro profe, pero ya puedo ingresar a la clase. Ah, listo, bien. Listo, Marian. Hoy voy a tomar la asistencia del sistema, por lo que se demoraron en ingresar. Entonces, allí la tomo del sistema, ¿listo? Listo, profe. Listo, perfecto. Listo. Bueno, muchachos, entonces, como les comentaba hace un momento, voy a iniciar pues, la clase de acá y les voy a hacer un video en el cual, pues, digamos, voy a retomar los detalles que se trabajaron en la clase de ayer y se los comparto pues ya en la tarde, ¿listo? Bueno, entonces voy a retomar desde esta parte que trabajamos el día de ayer, pero muy rápidamente para poder avanzar, digamos, en las temáticas de la clase de hoy. Bueno, entonces, básicamente recuerden que venimos trabajando a partir de, digamos, podemos abordarlo a partir de todos los lípidos ingresan por alimentación. Entonces, a eso se refiere acá la dieta. Esos lípidos entonces pueden ser transformados en ácidos grasos, como les indicaba el día de ayer, y a partir, digamos, esos ácidos grasos, digamos, pueden surgir en periodo de, digamos, estamos hablando de postprandial, se van a iniciar, digamos, por alimentación, ingresarían. Entonces, tanto lípidos van a ser convertidos en ácidos grasos como carbohidratos y como aminoácidos. ¿Listo? Sin embargo, pues esta parte de aminoácidos, pues la vamos a trabajar más adelante cuando veamos proteínas. Entonces nos vamos a centrar solo en carbohidratos y cuando ingresan, por ejemplo, triacilglicéridos por alimentación, se convierten en ácidos grasos. La primera ruta metabólica que vamos a trabajar ahorita, el día de hoy, entonces es a partir de carbohidratos, entonces recuerden que tendríamos, por ejemplo, la glucosa, que iniciaría glucólisis, ¿listo? Iniciaría glucólisis y como producto final de la glucólisis, ¿listo? Como producto final de la glucólisis tendríamos el piruvato, que recuerden, es de 3 carbonos. Ese piruvato se va a transformar en acetil coenzima A, ¿listo? Es de 2 carbonos. Allí entonces, si la célula está satisfecha energéticamente, no va a ir a ciclo de Krebs, no va a ir a ciclo de Krebs, sino lo que va a hacer es convertirse en ácidos grasos. ¿Listo? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces les comentaba el día de ayer. Por ejemplo, la glucosa, recuerden que a partir de una glucosa se generan dos acetiles. Entonces va a empezar a unir esos dos acetiles, ¿listo? Para conformar ácidos grasos. Pero recuerden que los ácidos grasos, por ejemplo, el más común es el ácido palmítico, que es de 16 carbonos. Entonces, por eso hablamos que para constituir un ácido graso a partir de glucosas, o sea, a partir de carbohidratos ingresen por alimentación, tenemos o necesitaríamos, por ejemplo, un mínimo de 8 glucosas para que cada glucosa me aporta 2 acetiles, entonces tendríamos precisamente la necesidad de que ingresen 8 glucosas para lograr obtener solamente un ácido graso. ¿Listo? Ese ácido graso, entonces todavía no, digamos, directamente no va a ser reservado, porque para ser reservado, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que se esterifique. Y para esterificarlo, necesitamos un glicerol. ¿Listo? Ese glicerol, entonces, me va a unir, recuerden que precisamente glicerol son 3 átomos de carbono en los cuales se van a enlazar precisamente 3 ácidos grasos. 3 ácidos grasos que pueden provenir ¿de dónde? Pueden provenir de
glucosa, o sea, de carbohidratos, convirtiéndose en acetil, sumando hasta 16 acetiles, ¿listo? Para conformar el ácido graso. ¿Y de dónde más provienen los ácidos grasos? De los ingresan por alimentación, los lípidos ingresan por alimentación, que ya digamos son transformados en ácidos grasos, ¿listo? Entonces, esos ácidos grasos vienen de lípidos por alimentación o de carbohidratos por medio de la lipogénesis. Entonces, vamos a tener varios ácidos grasos van a reservarse, entonces van precisamente a esterificarse. ¿Listo? Entonces se esterifican con ayuda o con intervención de glicerol. ¿Para qué? Para constituir la reserva. Entonces recuerden que esa es la principal función de los lípidos en un periodo postprandial. Se van a reservar. ¿Dónde se van a reservar? O bueno, van a formar los triacilglicéridos, que son la molécula de lípido de reserva. ¿Y dónde van a reservarse? Entonces se van a reservar en el hepatocito, ¿listo? Y en el adipocito, ¿listo? Entonces allí es donde se van a reservar. Recuerden, en la reserva de carbohidratos, ¿dónde es? La reserva de carbohidratos también es en el hepatocito y en el músculo, mientras la reserva de lípidos es también en el hepatocito, pero en el adipocito. El músculo no reserva lípidos, ¿listo? El músculo reserva es carbohidratos, mientras el adipocito no reserva carbohidratos, reserva es lípidos. La molécula reserva siempre va a ser el triacilglicérido. 3 ácidos encadenados en el glicerol. ¿Listo? Eso es lo primero que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? A partir de carbohidratos, cómo se forman ácidos grasos y esos ácidos grasos, cómo se esterifican. ¿Listo? Van a generar la reserva en un periodo postprandial. ¿Listo? Luego, en un periodo de ayuno, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, se agotan los carbohidratos, empiezan a consumirse las reservas de carbohidratos de glucógeno, ¿cierto? Pero, pues si ya estamos en un ayuno, digamos, prolongado, ya han pasado 12 horas después de la última ingesta de alimentos, entonces es lo que pasa, que se agotan los carbohidratos, tanto los ingresaron por alimentación como los están en reserva. Entonces, ahí es donde se activan las rutas metabólicas que van precisamente a degradar esa reserva que se constituyó, esos triglicéridos, degradan esas reservas que se conformaron de lípidos en el hepatocito y en el adipocito para poderlas liberar como ácidos grasos en el torrente sanguíneo y que las otras células las puedan tomar. Entonces se genera la lipólisis. La lipólisis, entonces, ¿dónde se va a generar? Se va a generar precisamente en esas células, ¿listo? Hepatocito y adipocito, donde precisamente se generaron esas reservas. Entonces, la lipólisis solamente se puede dar en el hepatocito y en el adipocito, y la esterificación también solo en el hepatocito y en el adipocito. ¿Listo? Entonces, recuerden que son rutas metabólicas inversas. Aquí estamos esterificando, aquí estamos rompiendo esos enlaces éster para liberar ácidos grasos. ¿Listo? Entonces, luego vamos a trabajar esa ruta metabólica. Cómo se rompen esos enlaces éster para liberar ácidos grasos. Esos ácidos grasos, entonces, ya libres, ¿dónde van a ir? Van a ser distribuidos a todas las células. ¿Listo? Todas las células, entonces, van a poder trabajar con los lípidos, a excepción de quién, de las que les dije el día de ayer. La neurona no va a trabajar con lípidos, ni tampoco los eritrocitos. Los eritrocitos tampoco van a trabajar con lípidos, ¿listo? El resto de células pueden trabajar con lípidos. Las otras células entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar esos ácidos grasos y van a iniciar esa ruta metabólica en la beta-oxidación. Entonces, ¿dónde ocurre esa ruta metabólica? En todas las células menos en neurona y en los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos.
¿Y la beta-oxidación qué es? Precisamente tomar esos ácidos grasos y empezarlos a dividir de a dos carbonos, ¿listo? Para conformarme acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A, entonces sí va a entrar al ciclo de Krebs porque lo que necesitamos es energía y dar la vuelta completa al ciclo de Krebs, dar la vuelta completa. Entonces obtenemos los mismos productos que trabajamos cuando íbamos en carbohidratos. Cuando damos la vuelta al ciclo de Krebs, se da exactamente igual que en carbohidratos y a partir de la acetilcoenzima A, igual en carbohidratos. Solamente que la diferencia es que en carbohidratos esos acetilcoenzima A provienen de la glucosa, mientras en lípidos esos acetilcoenzima A provienen de los ácidos grasos. Pero es exactamente el mismo mecanismo y los acetiles, o sea, los dos carbonos, dan la vuelta completa precisamente al ciclo de Krebs. ¿Y cuál es la diferencia? Que a partir de una glucosa solo obtenemos dos acetiles, ingresan al ciclo de Krebs. En cambio, a partir de un ácido graso, ingresan, por ejemplo, si el ácido graso es de 16 carbonos, ingresarían 8 acetilcoenzima A, o sea, ingresan más acetilcoenzima A de ácidos grasos que de glucosa. ¿Listo? Y depende de la cantidad de ácidos grasos. Por ejemplo, si es un ácido graso de 20 carbonos, entonces ingresarían 10 acetiles a ciclo de Krebs, ¿listo? Y después del ciclo de Krebs, entonces van a la cadena transportadora de electrones, ¿listo? Bueno, y lo otro que vamos a trabajar el día de hoy es la cetogénesis, que es lo que les comentaba el día de ayer. Cuando tenemos muchos acetiles acá, entonces vamos a tener ocupado el ciclo de Krebs, muy ocupado porque vamos a tener muchos acetiles ingresando. Aparte de eso, también vamos a tener la gluconeogénesis activa. Entonces, este ciclo de Krebs va a estar realmente muy lleno, muy ocupado. Entonces, hay una ruta metabólica alternativa que solamente se da en el hepatocito, solo en el hepatocito es la cetogénesis. Hepatocito. Perdona, se me adelantó. Solamente en el hepatocito, la cetogénesis, ¿cuál es el objetivo? Generar cuerpos cetónicos a partir de acetilcoenzima A. ¿Para qué? Para que estos cuerpos cetónicos sean liberados y esos cuerpos cetónicos los pueda aprovechar energéticamente solamente la neurona, el miocito, ¿listo? El miocito, digamos, el músculo a nivel general, pero sobre todo los cuerpos cetónicos en cualquier tipo de músculo, pero el que más los aprovecha es el músculo cardíaco. ¿Listo? Perdona, es una cardíaco. Cardíaco. ¿Listo? Y tendríamos también en menor medida, la nefrona, o sea, los riñones. Nefrona. En menor medida, ¿listo? Bueno, a partir de la acetilcoenzima A también se puede sintetizar el colesterol, que eso pues ya lo trabajamos en las hormonas. Sin embargo, como tal, acá en esta materia no vamos a trabajar la síntesis del colesterol porque eso lo van a trabajar en el segundo semestre. En el segundo semestre trabajan la síntesis del colesterol, pues precisamente para obtener colesterol que puede arrancar a partir del acetil. O sea, a partir de esos dos carbonos se puede constituir el ciclopentano hidrofenantreno en la base estructural del colesterol. Y luego vamos a generar precisamente a los esteroides. Recuerden que los esteroides son hormonas esteroideas. Digamos, esta ruta metabólica ustedes la van a trabajar, digamos, la van a profundizar en el segundo semestre. ¿Listo? En el segundo semestre en bioquímica se trabaja toda esta parte de formación de hormonas y todo el sistema endocrino. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar con esta primera parte que es la lipogénesis. ¿Listo?
O sea, vamos a empezar desde glucosa y vamos a formar ácidos grasos. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy, la secuencia es, primero vamos a trabajar lipogénesis, después vamos a trabajar esterificación, es para formar triacilglicéridos, luego vamos a trabajar lipogénesis, luego vamos a trabajar beta oxidación y por último, cetogénesis. ¿Listo? Esa es la ruta del día de hoy. Igual, como les he comentado, muchachos, no vamos a trabajar las rutas metabólicas en profundidad, sino simplemente, digamos, teniendo en cuenta, así como las trabajamos en carbohidratos, pues ya les he comentado que precisamente para la carrera de ustedes no es necesario trabajar la reacción a reacción, sino que ustedes comprendan la dinámica de dónde partimos y a dónde llegamos, ¿listo? Y, digamos, la conexión entre esas rutas, ¿listo? Entonces, digamos, vamos a escribir cada una de estas rutas desde la parte general, no es reacción a reacción, ¿listo? Vamos a ir entonces primero con la síntesis de ácidos grasos, ¿listo? En esta síntesis de ácidos grasos, entonces tenemos esa ruta metabólica se denomina lipogénesis, ¿listo? Entonces a esa ruta metabólica le denominamos lipogénesis, que es el origen, lipogénesis. Génesis, recuerden, es origen o síntesis de qué? De lípidos, pero realmente es la síntesis de los ácidos grasos, o sea, de los AG, ácidos grasos, ¿listo? Como les comentaba, entonces, esa ruta metabólica, ¿dónde se puede realizar o qué células la pueden realizar? La puede realizar el hepatocito, o sea, el hígado, hepatocito, ¿listo? O el adipocito, ¿listo? Y se puede iniciar a partir de carbohidratos. Entonces, cuando en nuestra dieta tenemos una alta concentración de carbohidratos, entonces, por ejemplo, acá está la célula, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el transportador que le permite el ingreso a la glucosa, recuerden, es específico de la célula. Si es hepatocito, entonces si es hepatocito, recuerden, el LUT sería el LUT2, que es de afinidad baja, ¿listo? Y en el adipocito tendríamos el LUT, sería LUT4 de afinidad intermedia, ¿listo? Entonces, si tenemos una concentración de glucosa alta en el torrente sanguíneo, entonces el LUT2 de afinidad baja le permiten la entrada a la glucosa. Y el LUT4, cuando tenemos una alta concentración de glucosa, va a estar sobre la membrana y le va a permitir la entrada a glucosa. Recuerde, es el LUT4, cuando la concentración de glucosa está baja en el plasma sanguíneo, este GLUT ya no va a estar sobre la membrana, sino va a estar ubicado en el citoplasma, o sea, no permiten la entrada de la glucosa. ¿Listo? Si la concentración de glucosa está baja en el torrente sanguíneo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ingresar glucosa tanto al hepatocito como al adipocito. Y esa glucosa, entonces, ¿qué es lo que va a generar en el citoplasma? Aquí esa parte azul sería el citoplasma, toda la parte azul. Y acá tendríamos a la mitocondria. ¿Listo? Entonces, acá rápidamente escribo citoplasma. Y esta parte verde tendríamos en la mitocondria. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí, ¿qué se iniciaría tanto en el hepatocito como en el adipocito? En el citoplasma se iniciaría glucólisis. ¿Listo? Glucólisis. La glucólisis, recuerden que el producto final de la glucólisis es el piruvato. Y recuerden que partimos de 6 carbonos, de la glucosa es de 6 carbonos, y en el piruvato, entonces ya tendríamos 3 carbonos. ¿Listo? Pero recuerden que es por 2, porque a partir de una glucosa se generan 2 piruvatos al final de la glucólisis. ¿Listo? Recuerden que la membrana de la mitocondria es permeable al piruvato, entonces el piruvato ingresa sin ningún problema precisamente allí a la mitocondria. ¿Listo? Entonces, acuérdense, en la parte central de la mitocondria le denominamos matriz mitocondrial.
Y recuerden que allí en la matriz mitocondrial, perdón, acá me devuelvo, recuerden, en la matriz mitocondrial tenemos que precisamente allí va a ocurrir el ciclo de Krebs. ¿Listo? Y en la matriz mitocondrial, recuerden que también se va a generar la cadena transportadora. Ah, perdón, en la matriz no, discúlpenme acá, un segundo, por acá. La cadena transportadora de electrones no va a ocurrir en la matriz mitocondrial, sino que recuerden que la cadena transportadora de electrones ocurre acá, en la membrana interna de la mitocondria. Aquí, en la membrana interna de la mitocondria, es donde ocurre la cadena transportadora de electrones. ¿Listo? Es acá en la membrana interna. Esa es la membrana externa, esa es la membrana interna. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden, ese piruvato va a ingresar, que se obtuvo por glucólisis en el citoplasma, va a ingresar a la mitocondria. Allí, al interior, en la matriz mitocondrial, va a sufrir acá esta reacción de acá, tenemos acá. Entonces, esa reacción es la descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Listo? Oxidativa del piruvato. ¿Listo? Recuerden, es solo una reacción, no es una ruta metabólica, sino una sola reacción que me convierte al piruvato en de 3 carbonos, me lo convierte en el acetil, que es de 2 carbonos. ¿Listo? Y lo va a tomar la coenzima A para transportarlo. ¿Transportarlo a dónde? Al ciclo de Krebs. ¿Listo? Entonces recuerden que acá tenemos oxalacetato en el ciclo de Krebs. Oxalacetato en el ciclo de Krebs y se va a unir con estos 2 carbonos. Recuerden, el oxalacetato es de 4 carbonos y se va a unir con estos 2 del acetil para conformarme el citrato. ¿Listo? Y el citrato es de 6 carbonos. Los 4 del oxalacetato más los 2, acá los 4 del oxalacetato más los 2 del acetil me generan el citrato es de 6 carbonos. Pero recuerden que en este momento, digamos, la condición de esta célula, ya sea el hepatocito o el adipocito, es que están satisfechas energéticamente. ¿Listo? La condición es que estamos en un periodo postprandial, recuerden, periodo postprandial. La condición de esta célula es que estamos en un periodo postprandial, ¿listo? Por eso, recuerden que acá el nivel de glucosa está aumentado, ¿listo? Está elevado, está hacia arriba. Por eso estamos en un periodo postprandial. Y allí, ¿qué es lo que tenemos? Esta célula está satisfecha energéticamente, sea el hepatocito o el adipocito. Por eso, en este punto, este citrato no va a dar la vuelta al ciclo de Krebs para obtener energía y que después pase a la cadena transportadora de electrones y obtener energía a partir de esa glucosa. Entonces, la condición es que la célula ya está satisfecha energéticamente, entonces las siguientes glucosas ingresan van a ser reservadas como lípidos, ¿listo? Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Que este citrato no va a seguir el ciclo de Krebs porque la célula ya no necesita energía. Entonces, es lo que va a pasar, que este citrato va a salir del ciclo de Krebs, ¿listo? Y va a salir, ¿listo? Al citoplasma, ¿listo? Entonces, acá tenemos a este mismo citrato que se unió con el oxalacetato acá en el ciclo de Krebs. Se unieron estos 2 acetiles y formaron el citrato. Ese citrato no sigue el ciclo de Krebs, sino sale al citoplasma. O sea que tenemos esos mismos 6 carbonos. ¿Listo? Como, digamos, como les comentaba ayer en la gluconeogénesis, entonces el citrato va a salir por medio de un transportador. Ese transportador se denomina citrato. ¿Listo? Tiene el mismo nombre de la molécula. ¿Listo? Entonces tiene exactamente el mismo nombre de la molécula. Ese transportador es un transportador de citrato y le permite salir. ¿Listo?
Cuando ya está en el citoplasma, entonces va a actuar esta enzima, la citrato liasa. Entonces recuerden que les he comentado, en las liasas son las que dividen las moléculas. Entonces recuerden el citrato, cómo se formó por un oxalacetato o la unión con el acetil. Entonces resulta en el citoplasma, ese citrato se va a dividir en el oxalacetato y en el acetil. ¿Listo? Entonces, el citrato es de 6 carbonos va a quedar convertido nuevamente en el acetil es de 2 carbonos y el oxalacetato es de 4 carbonos. ¿Listo? Este oxalacetato luego va a volver a ingresar a la mitocondria. Este oxalacetato tiene que volver a ingresar a la mitocondria para estar nuevamente allí en en el, em, en el ciclo de Krebs para volver a tomar el otro acetil y poder volver a salir. Pero este oxalacetato no puede ingresar a la mitocondria solo. Entonces, ¿qué le toca hacer? Convertirse o en malato o convertirse en piruvato. ¿Listo? Pero bueno, eso digamos no lo vamos a trabajar acá para que ustedes no se confundan. Simplemente vamos a hablar que este oxalacetato tiene que volver a entrar a la mitocondria, pero no puede entrar como oxalacetato. Entonces, genera, digamos, un par de reacciones, son dos reacciones en las cuales puede volver a ingresar aquí al ciclo de Krebs. ¿Listo? Pero, pues, digamos, para que no se confundan y no tengan tantas reacciones en su cabeza, simplemente estamos hablando precisamente, este oxalacetato va a volver a ingresar a la mitocondria. ¿Listo? Por eso acá surge esta división. ¿Por qué el acetil no sale directamente? ¿Y por qué tiene que entrar a convertirse en citrato? Porque los acetiles no pueden atravesar la membrana de la mitocondria. ¿Listo? Entonces, por eso tiene que unirse con el oxalacetato, convertirse en citrato, para poder precisamente, digamos, salir convertido en citrato y ahí sí dividirse. Entonces acá continuamos la ruta con dos carbonos que son el acetil, o sea, esos mismos dos carbonos. ¿Y de dónde vienen esos dos carbonos? De la glucosa. ¿Listo? Estos dos carbonos provienen de la glucosa. ¿Listo? Bueno, el acetil, entonces, aquí va a sufrir una carboxilación. ¿Qué quiere decir? Que se le va a aumentar un átomo de carbono. Teníamos dos acetiles y se le aumenta un carbono, entonces se ha convertido en el malonil. ¿Listo? Este malonil es de 3 carbonos. ¿Listo? Bueno, ahí, digamos, hasta ahí vamos en el proceso en esta diapositiva. En la siguiente diapositiva, ¿qué vamos a ver? Todo este proceso de convertirse de malonil a palmitoil. El palmitoil ya son, digamos, los 16 carbonos del ácido palmítico. O sea, este palmitoil no se denomina todavía, digamos, ácido palmítico porque todavía tiene la coenzima A. Cuando se libera la coenzima A, entonces ya se convierte en el ácido palmítico. ¿Listo? Entonces, este sistema que dicen acá, sistema de la ácido graso sintasa, es un sistema bastante complejo. ¿Por qué razón? Porque tenemos, digamos, varias enzimas relacionadas o vinculadas, unidas. Vamos a ver que es una cadena secuencial de varias reacciones, pero realmente las reacciones se dan, digamos, todas esas enzimas están agrupadas. Entonces, ahí ingresa el malonil, sufre todas las transformaciones de las enzimas y cuando sale, ya sale convertido en el palmitoil, o sea, en ya 16 átomos de carbono. ¿Listo? Sin embargo, ¿de dónde vienen esos 16 átomos de carbono? Como les explicaba en la diapositiva anterior, entonces, para formar, por ejemplo, un ácido graso de 16 átomos de carbono, necesitaríamos que ingresaran 8 glucosas. Necesitaríamos 8 glucosas para que al final de este proceso obtuviéramos un ácido graso de 16 carbonos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué?
porque recuerden en la glucosa, entonces me va a generar dos piruvatos. Estos dos piruvatos en la carboxilación oxidativa del piruvato me van a generar, acá por eso voy a poner por dos, me van a generar dos acetiles. Entra un acetil, se convierte en citrato, sale como citrato, acá se divide para convertirse en acetil, digamos, sufre una carboxilación para convertirse en tres átomos de carbono, es el malonil, y irse agrupando. Ahí ya tenemos, digamos, los dos primeros carbonos que provienen de ese acetil. Ahí quedan esperando en ese sistema. ¿A qué? A que el otro acetil que tenemos acá ingrese, salga un citrato y haga todo este proceso para ya unirse. Ahí entonces se va a unir ese segundo acetil que llega, se une a este malonil y empieza a incrementar el número de carbonos y sigue así sucesivamente. Sigue todo el tiempo. Entonces, por eso necesitaríamos 8 glucosas y me van a generar 2 acetiles. Y entonces, ¿qué tendríamos? Digamos acá, en este proceso. Ese malonil, en ese malonil tenemos 2 carbonos que provienen de glucosa. Ingresan los otros 2 carbonos, los otros 2 acetiles. Entonces, ahí ya llevaríamos, de los 16 que tenemos en formar, llevaríamos 2. ¿Listo? Ese sería una primera glucosa. ¿Listo? Luego entra otra glucosa y le va a añadir otros 2 carbonos. Y otros 2 carbonos por 2 acetiles y me genera la glucosa. Entonces ahí ya iríamos 4. Y así sucesivamente. La otra glucosa ingresa, entonces me iría incorporando sus 2 acetiles, me los iría incorporando en este sistema y así sucesivamente. Entonces, digamos, estos 2 carbonos, digamos, realmente son 4, acá los se unen porque son 2 acetiles, 2 carbonos de cada una de las glucosas que van ingresando. ¿Listo? No sé si es clara la idea hasta este momento o alguna duda hasta este proceso, hasta ahí, hasta ese punto. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces, por favor, quiero que se ubiquen acá. Vamos acá en este punto, en el malonil. ¿Listo? Para la siguiente diapositiva vamos acá. Precisamente cuando ya ha llegado el primer acetil y está esperando al otro acetil que ingrese. ¿Listo? Entonces, miren, este sistema que se nombra acá sistema de el ácido graso sintasa, ¿listo? Ese sistema está conformado por todas estas enzimas, ¿listo? Todas estas enzimas, sino que están, como les digo, agrupadas. Todas esas enzimas generan un complejo multienzimático, ¿listo? Entonces, todas estas enzimas generan un complejo multienzimático. Complejo multienzimático. ¿Listo? Entonces, digamos, es reacción a reacción. ¿Listo? Entonces, ese complejo multienzimático, que son todas esas enzimas, se denomina así, ácido graso sintasa. Se le denomina a todas esas enzimas. Todas estas enzimas están representadas en esta figurita. ¿Listo? En esta figurita que tenemos acá son todas estas enzimas. Y me van a generar todas estas transformaciones. Me van a generar reacciones de ligadura entre moléculas. Me van a generar oxidorreducciones. Me van a generar deshidratación. ¿Listo? Y digamos, van a ser transferasas y también me van a generar transferencias, ¿listo? Entonces, allí, digamos, como les comento, pues el objetivo de la materia para ustedes no es ver reacción a reacción, sino las osas puntuales. Entonces, vamos a ver esas osas puntuales. El ácido graso sintasa, ¿listo? Este ácido graso sintasa, entonces, como les indico, que nos fijáramos en el malonil, malonil, coa, malonila, me faltó una I, coa, ¿listo? Este
tenemos acá es de 3 carbonos, ¿listo? Entonces mírenlo acá. Entonces tenemos en lo morado, esto morado, que son 2 carbonos, esos 2 carbonos son el acetil, ¿listo? ¿Cuál acetil? Entonces me devuelvo. Este que viene acá. ¿Y de dónde viene ese acetil? De la glucosa. ¿Listo? Entonces ese acetil, esos 2 carbonos, el marco acá, son precisamente ese acetil. Vienen de la glucosa. Por eso están acá en morado. Y este verde es el que ingresó. Perdón, aquí me fui, fue hacia adelante y no hacia atrás. Listo. ¿Dónde ingresó? Ingresó precisamente acá, en esta carboxilación. Entonces, ese carbono está en verde, es el que ingresa. Y por eso quedan de 3 carbonos el malonil. ¿Listo? Entonces, allí se hace esa diferencia. Los morados son los 2 carbonos que vienen de la glucosa. El verde es el que ingresa allí como dióxido de carbono para generarme el malonil, que es de 3 carbonos. ¿Listo? Entonces allí queda el malonil unido con la ácido graso sintasa, ¿cierto? Y queda esperando a qué? Esperando a que entre el otro acetil de la glucosa. Entonces, aquí la glucosa, recuerden que se divide en piruvato y esos piruvatos se convierten en 2 acetiles. Entonces, ingresa el primer acetil y se convierte en malonil y queda ahí esperando a qué? Esperando a que entre el otro acetil. El otro acetil ingresa al ciclo de Krebs, se convierte en citrato, hace el mismo recorrido y llega ¿qué? A unirse a este malonil. ¿Listo? Entonces, ahí vamos. El otro acetil, el otro acetil que proviene de la glucosa, entonces es este. ¿Listo? Este es el otro acetil. Esos 2 carbonos vienen de la glucosa. Primero entraron esos 2 de la glucosa para convertirse en el malonil, ¿listo? Y luego entran los otros 2 para también unirse al ácido graso sintasa, pero al otro extremo. Estos son 2 extremos distintos de este complejo multienzimático. ¿Cuál es el objetivo? Como ustedes lo ven acá, por ejemplo, acá se va a ir este dióxido de carbono ingresó para o formarme el malonil, va a salir de la molécula para dejarme solamente los 2 carbonos. Entonces ya quedamos con 2 acetiles. Esos 2 acetiles se van a unir, como ustedes lo ven acá, se unen. Entonces aquí ya tenemos un compuesto de 4 carbonos. 4 carbonos provienen de la glucosa, ¿listo? La glucosa era de 6 carbonos, recuerden, perdona rápidamente, glucosa de 6 carbonos. Aquí en la descarboxilación oxidativa, recuerden que pierde 2 carbonos liberados como 2 dióxidos de carbono en la descarboxilación oxidativa y todavía quedan 4. Esos 4 entran a esta cadena como 2 acetiles, ¿listo? Entonces, ahí ya tenemos los 4 carbonos que provienen de la glucosa. Ya están unidos, ya están enlazados. ¿Listo? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos irles transfiriendo hidrógenos, porque recuerden que estamos hablando de ácidos grasos. Y recuerden que los ácidos grasos tenemos que ya van a tener una larga cadena carbonada y en esa larga cadena carbonada solamente tenemos carbono e hidrógeno, o sea, no tenemos oxígeno. Y miren acá. Acá todavía tenemos oxígenos. Esos oxígenos provienen de carbohidratos que tenían el grupo funcional OH, ¿cierto? Y que ha sido transformado en grupos funcionales cetona, por ejemplo. Y los ácidos grasos no tienen, digamos, solo tienen un grupo funcional oxigenado, que es el ácido, y solamente va a estar en el primer carbono. ¿Listo? Ya los otros carbonos deben tener solamente hidrógenos. Entonces, es lo que vamos a hacer, quitarles esos oxígenos y reemplazarlos por hidrógenos. Para eso necesitamos que se le transfieran hidrógenos. ¿Quién se lo va a transferir? Entonces miren quién se lo va a transferir. Le va a transferir el NADB. ¿Listo? Recuerden que tenemos NAD solo y NADB.
Recuerden que estos NADP ya los trabajamos y recuerden que los trabajamos en cuál ruta metabólica de carbohidratos, en la vía pentosas fosfato. ¿Listo? Entonces, en esa vía pentosas fosfato, recuerden que yo les decía que allí no se utilizaba la coenzima NAT, ¿cierto? Sino que se utilizaba la coenzima NADP, ¿listo? Y que este fosfato le impedía a este NAT que se generaba en la vía pentosas fosfato ingresar a la mitocondria, ¿listo? Le impide ingresar a la mitocondria. Entonces, nuevamente, para generar la ubicación, recuerden que todas estas reacciones se están dando ¿dónde? En el citoplasma. ¿Por qué? Porque ese NADP no puede ingresar a la mitocondria porque tiene el fosfato. Entonces, ese NADP no puede entrar a la cadena transportadora de electrones que se da al interior de la mitocondria. ¿Por qué? Nuevamente les reitero que es por este fosfato. Este fosfato que tiene acá le impide ingresar a la mitocondria. Entonces, recuerden allí que yo les decía que esos NADP que se generaban en la vía pentosas fosfato se unían a rutas metabólicas de lípidos. Entonces se unen acá, se unen en la lipogénesis. ¿Listo? En la lipogénesis para generar ácidos grasos. Entonces, los NADP que se generaron en la vía pentosas fosfato van a ingresar acá. Y recuerden que en la vía pentosas fosfato hay dos reacciones de oxidorreducción. Entonces, esas dos reacciones de oxidorreducción me generan dos NADP. El primero ingresa acá y el segundo ingresa acá. ¿Listo? Entonces, ahí es donde ingresan los NADP. Entonces, recuerden, en su momento yo les decía que esos NADP se llevan los hidrógenos de la glucosa, ¿cierto? Pero no iban precisamente a esos hidrógenos, no iban a generar energía, sino iban a rutas metabólicas de lípidos. Entonces, esos hidrógenos van a ir a la lipogénesis, a la síntesis de ácidos grasos. Se unen con rutas metabólicas de lípidos. Nuevamente reitero, por este fosfato. Ese fosfato les impedía entrar a la mitocondria, por eso quedan disponibles allí en el citoplasma para unirse a este tipo de ruta metabólica. ¿Listo? Eso es lo importante y a resaltar precisamente en ese punto, ¿listo? En esa parte de la ruta metabólica. Bueno, la ruta metabólica entonces avanza y lo que les digo, precisamente con esos hidrógenos, ¿qué fue lo que logramos? Quitar un grupo funcional cetona y que ya, por ejemplo, todos estos carbonos ya tengan precisamente hidrógenos, o sea, estos carbonos ya tienen precisamente digamos, en la estructura de un ácido graso, sino que todavía no es un ácido graso. ¿Por qué? Porque solamente tenemos 3 átomos de carbono. Y un ácido graso, recuerden que siempre va a tener, digamos, el número de carbonos pares. Bueno, perdón, aquí sí ya están pares, discúlpenme, aquí no está contando este. Aquí ya tenemos cuatro átomos de carbono. Entonces, si se liberara acá, me generaría un ácido graso, pero de cadena corta. Recuerden que los ácidos grasos de cadena corta, el más pequeño es de 4 carbonos. Entonces acá ya tendríamos un ácido graso de cadena corta. Pero recuerden que los de cadena corta, digamos, son sobre todo para neonatos. Por ejemplo, en la leche materna se generaría, por ejemplo, este tipo de lípidos de cadena corta. Sin embargo, digamos, para el objetivo estamos trabajando esa ruta metabólica que es el almacenamiento, ¿cierto? Entonces no nos serviría un lípido de cadena corta, me sirven es lípidos de cadena larga, o sea, de mínimo 16 carbonos, ¿listo? Entonces apenas vamos con 4 carbonos. Aquí terminamos apenas con 4 carbonos. Entonces, es lo que necesitamos, lo que les comentaba, que ingrese otra glucosa, que me libere dos acetiles para que se vuelvan a unir acá y acá seguir sumándole de a 2 carbonos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estos 4 carbonos se generaron acá, esos 4 carbonos ya van a quedar acá en ese extremo. O sea, el siguiente acetil que ingrese
Ya no se va a unir a otro acetil, sino que se va a unir a estos 4 carbonos que tenemos acá. Nuevamente reitero, esos 4 carbonos son los que van a quedar acá, ¿listo? En vez de este acetil, quedan estos 4 carbonos esperando ingrese otro acetil. El otro acetil que ingrese se va a unir a esos 4 carbonos que formamos acá. Entonces va a ser todo este proceso y al final ya tendríamos 6 carbonos. Esos 6 carbonos nuevamente se acomodan acá esperando que entre otro acetil para sumar otros 2 carbonos y ya al final tendríamos 8 carbonos y así sucesivamente. Entonces todo este proceso es cíclico para ir sumando de a 2 carbonos. Al final, entonces obtener ácidos grasos, ¿listo? Ácidos grasos de cadena larga. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos trabajando es precisamente, lo que nosotros estamos trabajando es generando ácidos grasos que se van a reservar como triglicéridos. Y lo que necesitamos es que sean de cadena larga para ir reservando mayor cantidad de energía. Entre más carbonos tenga un ácido graso, más energía me va a generar, más ATP me va a generar. ¿Listo? Aquí quiero introducirles un concepto importante, entonces presten atención. Los ácidos grasos que puede generar el organismo se denominan ácidos grasos no esenciales. Esenciales. ¿Listo? Como el más característico es el ácido palmítico. ¿Listo? El palmítico. Se denomina no esencial. ¿Listo? Ya les explico ese término. Y hay otros ácidos grasos que se denominan esenciales. ¿Listo? Bueno, se me adelanta. Bueno, entonces, aquí, digamos, en los no esenciales, ya les explico este concepto, los no esenciales es porque los sintetiza el organismo, ¿listo? Los sintetiza el organismo humano, ¿listo? Bueno, organismo humano, humano. Entonces, no esenciales porque lo sintetiza el organismo humano. ¿A través de qué ruta? A través de precisamente la lipogénesis. ¿Listo? Entonces, esa ruta metabólica que estamos trabajando en esta fase, pues toda esta ruta, desde la diapositiva anterior hasta esta diapositiva, es la ruta metabólica que se denomina lipogénesis, que es precisamente sintetizar ácidos grasos. ¿Listo? Bueno, entonces, como el ácido palmítico, hay otros ácidos grasos que se denominan esenciales, ¿listo? ¿Como cuáles? Entonces les voy a nombrar, digamos, los principales, aunque hay otros, pero los principales para lo que nosotros vamos a trabajar, ¿listo? Está el ácido, aquí la A de ácido, porque no me alcanza para escribirlo, el ácido linoleico, ¿listo? Se me pasa acá, se me avanza la diapositiva. ¿Listo? Ácido graso linoleico, ¿listo? El ácido graso linolénico, ¿listo? Entonces, estos dos ácidos grasos tienen un nombre muy similar. ¿Cómo ustedes lo pueden diferenciar? Por esa N, ¿listo? Por esa N. Esa N es la que me lo diferencia. ¿Listo? Entonces, ácido linoleico y ácido linoleico y ácido linolénico. ¿Listo? Esos dos son esenciales. Bueno, esperen que acá no me permite. Esperen que. Bueno, es acá, a mí me aparece una barra, entonces no me permite escribir. Entonces, por favor, lo voy a escribir hacia este lado, ¿listo? Igual está dentro de los esenciales, pero lo voy a escribir en este lado porque acá hay una barra que me impide escribirlo. El otro ácido es el araquidónico.
¿listo? Que es esencial. Este también es esencial acá. Entonces, principalmente estos tres, igual hay otros. ¿Cuál es la esencia de estos ácidos grasos esenciales? Que no los sintetiza, no los sintetiza el ser humano. ¿Listo? El organismo humano no los sintetiza. ¿Listo? Por ende, entonces se denominan esenciales. ¿Por qué? Porque deben ser esenciales en la dieta. Siempre deben entrar por alimentación. ¿Por qué? Porque el organismo humano no los puede sintetizar. O sea, en la lipogénesis no se puede sintetizar ni ácido graso linoleico, ni ácido graso linolénico, ni el ácido graso araquidónico. ¿Listo? No los puede sintetizar el organismo humano. Por eso se denominan esenciales. ¿Esenciales para qué? Para la dieta. Deben estar presentes en la dieta porque el organismo, como no los sintetiza, debe consumirlos del exterior, o sea, de manera exógena. ¿Listo? Mientras los ácidos grasos se denominan no esenciales, son no esenciales, ¿por qué? Porque no es necesario que estén presentes en la dieta. Si están presentes, perfecto, el organismo los asimila, pero si no están presentes en la dieta, o sea, si no ingresan por alimentación, el organismo humano sí los sintetiza y los sintetiza por lipogénesis. ¿Listo? Bueno, una referencia adicional sobre este ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es un ácido graso que es importante, por acá se los voy a resaltar, es importante para la conformación de las prostaglandinas. Prostaglandinas. Recuerden, las prostaglandinas son eicosanoides. ¿Listo? Eicosanoides. ¿Listo? Entonces, recuerden que los eicosanoides son lípidos de 20 átomos de carbono y que son poliinsaturados. ¿Listo? Por eso, entonces, hablamos que cuando están libres, digamos, ellos están conformando, por ejemplo, a los fosfolípidos, pero recuerden que cuando son liberados a partir de los fosfolípidos, por ser poliinsaturados, se van ciclando y van conformando a las hormonas eicosanoideas como las prostaglandinas, que son precisamente las que ya trabajamos en unas clases anteriores. Entonces, recuerden, esas prostaglandinas se generan a partir de ácidos grasos de 20 átomos de carbono y son poliinsaturados. Entonces, el ácido araquidónico es un ácido esencial, entonces genera este tipo de eicosanoides, de lípidos eicosanoides, que son hormonas como la prostaglandina, que me va a generar procesos inflamatorios, como lo trabajamos en esa clase. Entonces es para conectarles un lípido esencial que va a estar conformando a los fosfolípidos y que cuando es liberado el fosfolípido me conforma a las prostaglandinas, porque el ácido araquidónico es un lípido, un ácido graso de 20 átomos de carbono, es poliinsaturado. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí muy, muy en cuenta, el ácido araquidónico. ¿Listo? Bueno, la idea con la lipogénesis, muchachos, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? Profe, Dime, cuéntame. entonces en sí el único em, malonil-CoA que entra sería el primero, ¿no? Porque los demás ya Sí, entrarían como acetil. exacto. El primero. ¿Por qué? Porque ya después lo que va a ir quedando, en vez de malonil-CoA, digamos, lo que va quedando acá, o lo que reemplaza ese malonil, es precisamente esta secuencia digamos, esta cadena de ácido graso que se está estructurando. ¿Listo? Entonces, esa es la que va a quedar allí en vez del malonil. ¿Listo? Listo. Listo, listo. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Listo. Bueno,
Entonces, como allí ya generamos ácidos grasos, entonces esos ácidos grasos se van a esterificar. ¿Listo? Esterificar. ¿Listo? Entonces, aquí, digamos, lo que vamos a hacer es seguir estructurando esa reserva energética, pero ¿qué es lo que necesitamos? La síntesis de triacilglicéridos, que también se conoce como esterificación. ¿Listo? Se le puede denominar síntesis de triacilglicéridos o esterificación, de las dos maneras. Entonces, nosotros hicimos, ya tenemos ácidos grasos, ¿listo? Ya tenemos ácidos grasos que fueron formados ¿en dónde? En la lipogénesis, ¿listo? Entonces ya tenemos esos ácidos grasos, ¿listo? Acumulados, entonces tenemos muchos ácidos grasos allí que se han generado precisamente a partir, digamos, estos ácidos grasos, ¿de dónde vendrían? Vendrían de la lipogénesis. ¿Listo? Pero recuerden que también, digamos, en un periodo postprandial, recuerden que seguimos en periodo postprandial. Postprandial. ¿Listo? Entonces, perdón, acá me vuelvo. Entonces, en un periodo postprandial, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, está generándose lipogénesis, que se genera a partir de la glucosa, o sea, el exceso de carbohidratos me va a generar, por lipogénesis me va a generar ácidos grasos. ¿Listo? Bueno, ¿qué otras circunstancias se están dando en el periodo postprandial? Que pues entran directamente lípidos. ¿Listo? Entran lípidos por alimentación. ¿Listo? También entran lípidos. Y esos lípidos, entonces, pues, digamos, son divididos en ácidos grasos. Entonces, aquí la acumulación de ácidos grasos se da por lipogénesis, se generan ácidos grasos a partir de glucosa, ¿listo? Exceso de glucosa, y también llegan ácidos grasos, o sea, acumulan ácidos grasos, ¿por qué? Precisamente porque están ingresando por alimentación también ácidos grasos. Entonces, tenemos esa acumulación en un periodo postprandial, precisamente por la cantidad de ácidos grasos que ingresan por alimentación y la que se está generando por exceso de glucosa. ¿Listo? Entonces ahí tenemos varios ácidos grasos. Entonces, el organismo, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que el hepatocito, también recuerden, estamos manejando solo estas dos células por ahora, porque estamos generando reserva de lípidos, hepatocito y adipocito. ¿Listo? Hepatocito y adipocito van a generar esa esterificación, o sea, esa síntesis de ácidos grasos. ¿Qué es lo que ellos tienen? Precisamente ellos tienen varios ácidos grasos generados por lipogénesis y también les están llegando lípidos, ácidos grasos, por alimentación. Entonces tienen bastantes ácidos grasos allí en su citoplasma, en el citoplasma del hepatocito y adipocito en un periodo postprandial. Entonces, como tienen tantos ácidos grasos, entonces ellos no van a reservar ácidos grasos, ellos lo que van a reservar es triacilglicéridos. Entonces, toman 3 ácidos grasos y los unen ¿a quién? Al glicerol. ¿Listo? Al glicerol para conformarme triacilglicéridos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la generalidad. Por ejemplo, si tenemos directamente glicerol, entonces ese glicerol se va a fosforilar en el carbono 3, ¿listo? Pero recuerden que también ese glicerol puede venir desde carbohidratos, o sea, desde la dihidroxiacetona. Esa dihidroxiacetona proviene de la glucosa, ¿listo? Que por glucólisis, recuerden que me generó una división en el gliceraldehído y en la dihidroxiacetona. Entonces, eso, recuerden, ese los expliqué el día ayer. Entonces, esa dihidroxiacetona va a unirse con lípidos, ¿listo? Entonces, proviene precisamente de este proceso de glucólisis, ¿listo? De allí proviene esa dihidroxiacetona. Recuerden, la dihidroxiacetona
Viene la glucosa, se divide en dos, gliceraldehído y hidroxiacetona. Si la hidroxiacetona no se isomeriza a gliceraldehído, entonces va a ir a ruta metabólica de lípidos. ¿Listo? Bueno, entonces, esa hidroxiacetona se va a transformar en glicerol. ¿Listo? En glicerol 3-fosfato. ¿Listo? Para llegar a este punto, entonces podemos arrancar directamente un glicerol que ingrese por alimentación, ¿listo? O a partir de una glucosa, de la glucólisis, que me genere la hidroxiacetona. Entonces, digamos, desde el punto de vista de ellos dos, puedo llegar al glicerol 3-fosfato. Glicerol 3-fosfato, ¿qué es? Simplemente recuerden, el glicerol es una estructura de 3 carbonos. ¿Listo? El glicerol es una estructura de 3 carbonos. Como me dice 3-fosfato, entonces en el tercer carbono va a tener un grupo fosfato. ¿Listo? Listo. Ahí tenemos, este sería el glicerol 3-fosfato. Se los voy a colocar por acá. ¿Listo? Glicerol 3-fosfato, entonces es la estructura de 3 carbonos, este es el glicerol. Glicerol solamente son los 3 carbonos enlazados. ¿Listo? El glicerol son solo esos 3 carbonos. Con un fosfato en el carbono 3. ¿Listo? Allí van a actuar las mismas enzimas e imos que actuaron en el interior del enterocito para generar la resterificación. Esas enzimas es lo que van a hacer, tomar aciles, entonces recuerden, el acil precisamente me está indicando que son más de 2 átomos de carbono. Recuerden que cuando tenemos acetil son 2 átomos de carbono. Cuando hablamos de acil tenemos más de 4 átomos de carbono enlazados. Esos aciles son precisamente el tomar uno de estos ácidos grasos está acumulado, lo toma ¿quién? Lo toma la coenzima A. Cuando lo toma, deja de ser ácido graso porque ya lo tomó la coenzima A y se convierte en acil. El acil se está refiriendo a esa cadena carbonada del ácido graso. ¿Listo? De esos ácidos grasos E han sido acumulados ahí. La enzima A, recuerden que solamente es un transportador. ¿Lo va a transportar a dónde? Me va a transportar esa cadena carbonada, o sea, ese acil, me lo va a transportar a, digamos, acá, pues me indica que queda 1 acil glicérido. O sea, en el carbono 1 tengo un acil. Entonces, este ácido graso, la coenzima A lo toma para transferírmelo a el carbono número 1. Entonces, aquí se uniría precisamente a través de qué enlace, a través de un enlace éster. ¿Listo? Entonces, por eso se denomina esterificación. ¿Listo? Bueno, entonces me genera el 1-acil. ¿Qué quiere decir eso? En el carbono número 1 tenemos un acil, o sea, una cadena carbonada más de 4 carbonos. Recuerden que van a ser cadenas carbonadas largas de 16 a 20 carbonos. ¿Listo? Luego actúa nuevamente la misma enzima, o sea, es aciltransferasa, en la que actúa también acá, sino que aquí no es el nombre, aciltransferasa, es exactamente la misma enzima. La aciltransferasa, ¿qué va a hacer? Tomar otro ácido graso que tengamos aquí acumulado, lo va a tomar, entonces por eso se denomina acil-CoA, lo toma. La enzima A toma ese otro ácido graso, ¿listo? Toma ese otro ácido graso y lo va a transferir al carbono 2. Por eso queda 1,2 di, tengo dos aciles, ¿listo? O sea, 2 cadenas carbonadas de más de 4 átomos de carbono, ¿listo? 2 cadenas carbonadas de más de 4 átomos de carbono. Entonces, eso es lo que me genera el diacilglicerol, cuando ya tenemos los 2 átomos de carbono y sigue teniendo el grupo fosfato acá en el carbono 3. ¿Listo? Bueno, aquí si continuamos la ruta metabólica, entonces, qué es lo que se va a generar? Se va a generar, entonces, a través de una enzima hidrolasa, o sea, con una molécula de agua, le va a quitar este grupo fosfato. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría el glicerol, ¿cierto? Con sus 2 aciles, ¿listo? Con los 2 aciles, ¿listo?
Recuerden, esos aciles provienen de dos ácidos grasos, ¿listo? Ya esa molécula de agua, esta enzima, es una hidrolasa, le rompe el enlace con el fosfato, ya este tercer carbono quedó libre. ¿Para qué? Para que vuelva a participar la misma enzima, la aciltransferasa, la coenzima A, entonces, ¿qué va a hacer? Toma otro ácido graso que se ha acumulado allí, lo toma, entonces es otro acil, ¿listo? Y lo transfiere ¿a dónde? Al carbono 3. ¿Listo? Al carbono 3 lo transfiere. Y allí entonces ya me queda el triacilglicerio, el glicerol o los tres ácidos grasos unidos a través de enlace éster. Recuerden, el enlace es éster. Enlace éster. Todos estos enlaces son enlaces éster, todos. Por eso se denomina esterificación o también se le denomina síntesis de ácido de triacilglicéridos por el objetivo que es generar un triacilglicerio, o sea, tres ácidos grasos enlazados a un glicerol. ¿Listo? Entonces aquí este triacilglicerol es lo mismo que decir triacilglicerio, o sea, lo mismo que decir TAC. ¿Listo? Bueno, ¿qué células pueden realizar esa ruta metabólica? El hepatocito y el adipocito. ¿Listo? Y esa ruta metabólica, ¿en qué periodo se da? En el postprandial. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos una derivación. Esta derivación es para generar los fosfolípidos. Entonces, esta derivación, voy a cambiar el color del lápiz como para que quede la diferenciación. Digamos, esta ruta metabólica, esta que es la misma ruta metabólica, pero sí se deriva hacia este lado, es la síntesis de fosfolípidos. Síntesis de fosfolípidos. ¿Listo? Y es muy sencilla, o sea, es esa misma esterificación que llevamos hasta acá, hasta que teníamos precisamente a quién, al glicerol con los tres ácidos grasos y el fosfato. Lo que pasa acá es que precisamente a estos tres, a este glicerol, se le va a transferir el grupo fosfato, pero no solamente el grupo fosfato, sino con el derivado del aminoácido, que es la colina. Entonces miren acá, acá se le transfiere la colina. Recuerden, la colina es el derivado de un aminoácido, ¿listo? Entonces, cuando ya tenemos esa estructura con dos ácidos grasos, entonces pierde el grupo fosfato y se le va a transferir entonces ya otro grupo fosfato, pero ya directamente con el derivado del aminoácido para conformarme el fosfolípido. Entonces, recuerden un fosfolípido que es nuevamente el glicerol, listo, con dos ácidos grasos, listo, con dos ácidos grasos. ¿Listo? Entonces, sería toda esta parte que ya se constituyó acá, ¿cierto? Digamos, la ruptura con el grupo fosfato es la misma que se genera acá. Y acá ya se le transfiere nuevamente un grupo fosfato, pero ese fosfato no está solo, está con el derivado del aminoácido. Entonces, acá entra ese grupo fosfato y entra la colina, que es el derivado del aminoácido. ¿Listo? Entonces, ya es un fosfolípido. Entonces, ese fosfolípido, entonces, recuerden que precisamente el grupo fosfato y la colina son la cabeza del fosfolípido. ¿Listo? Esta es la cabeza del fosfolípido y recuerden, esa cabeza es polar, ¿cierto? Tiene propiedades polares, pueden tener contacto con el agua y estos dos ácidos grasos son las colas. ¿Listo? Listo. Acá la vinculación y las relaciones, recuerden que en vez de la colina también podemos tener, por ejemplo, a la etanolamina o también podemos tener a la serina. Estos son los tres derivados de aminoácido que pueden estar acá. Puede estar o la colina, si no está la colina estaría la etanolamina y si no está la etanolamina estaría la serina. ¿Listo? Entonces, esta es la síntesis de fosfolípidos. ¿Listo?
Listo, muchachos. ¿Clara la idea? ¿Alguna duda con esta esterificación? ¿Vamos bien? Profe, ¿Listo? ¿Me ahí confirman, Está bien. muchachos? ¿Sí? ahí son dos rutas, ¿no? Entonces la de síntesis de triglicéridos y la otra de síntesis de fosfolípidos, ¿cierto? Sí, pero Ah, mira que es la misma ruta, solamente que tiene un paso adicional para hacer fosfolípidos. Digamos, el paso adicional para hacer fosfolípido simplemente sería este, ¿listo? Esta reacción es la única adicional para convertirse en fosfolípido, ¿listo? Esta es la adicional, ok, ¿listo? profe. Porque la otra viene de síntesis de triacilglicéridos, ¿listo? Listo, perfecto. Vamos a tomar nuevamente el lápiz y vamos a pasar a color rojo. ¿Listo? Bueno, vamos a avanzar entonces. Vamos a ir a la lipólisis. ¿Listo? Entonces, en la lipólisis ya cambiamos. Recuerden que ya vimos, entonces, vimos lipogénesis, vimos esterificación o síntesis de triglicéridos y síntesis de fosfolípidos en la misma esterificación con un paso adicional. Esas tres rutas metabólicas más la síntesis de colesterol, que no la vamos a trabajar en esta materia, ustedes la trabajan el próximo semestre. Esas cuatro rutas, entonces repito, síntesis, lipogénesis, o sea, síntesis de ácidos grasos, esterificación, o sea, síntesis de triglicéridos, síntesis de fosfolípidos y síntesis de colesterol, esas cuatro rutas metabólicas son de periodo postprandial, o sea, recién hemos ingerido alimentos, hay tanto carbohidratos como ácidos grasos libres y disponibles para generar esas rutas metabólicas, ¿listo? Y esas rutas metabólicas se van a dar en el hepatocito y en el adipocito, ¿listo? Bueno, las otras rutas metabólicas es la lipólisis, entonces son características del periodo de ayuno y son precisamente las rutas metabólicas contrarias, ¿listo? Entonces la lipólisis, entonces lisis, recuerden que quiere o significa ruptura, ruptura. Vamos a romper precisamente enlaces de los triacilglicéridos, ¿listo? Entonces de los lípidos, pero específicamente de los triacilglicéridos, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos en el tejido adiposo y también en el hígado? Aquí es la representación del tejido adiposo. Entonces, en el tejido adiposo tenemos triacilglicéridos almacenados. ¿Listo? Tac. Esos triacilglicéridos, entonces, en un periodo de ayuno, ¿qué condición vamos a tener? Que el nivel de glucosa está bajo. ¿Listo? El nivel de glucosa está bajo. Entonces, de esa manera precisamente estaríamos en un periodo de ayuno, es cuando el nivel de glucosa está bajo. Recuerden que las hormonas, aquí bueno, nuevamente lo vuelvo a escribir para que lo tengamos como referencia. Recuerden que las hormonas de un periodo de ayuno que se van a liberar principalmente es el glucagón, ¿listo? Pero también se va a liberar, por ejemplo, la adrenalina, entonces esta es epinefrina, es exactamente la adrenalina, recuerden que tenemos que son términos sinónimos, adrenalina, ¿listo? Adrenalina son términos sinónimos. Tenemos la adrenocorticotrópica, que también se denomina ACTH, ¿listo? La hormona adrenocorticotrópica y la estimulante de la tiroides también se denomina TSH. Todas esas hormonas se liberan en el periodo de ayuno, ¿listo? Pues ya las trabajamos desde carbohidratos. Entonces, esas hormonas, cualquiera de ellas, puede llegar precisamente a las células, por ejemplo, a los adipocitos o también el hepatocito, ¿para qué? Para estimularlo, ¿cierto? Aquí, digamos, en la membrana celular del adipocito o del hepatocito, entonces va precisamente a tener un receptor que encaja perfectamente con estas hormonas, ¿listo?
Y allí, entonces, este mecanismo ya se los voy a explicar en proteínas, porque es un mecanismo receptor de proteínas, entonces es el adenilatoscilasa, así se llama, pero por ahora no se preocupen, más adelante se los explico en proteínas. Bueno, él me va a generar AMP cíclico, a partir del ATP me genera AMP cíclico, es hacer de cíclico, pero no se preocupen todavía por eso, que más adelante en proteínas se los... Solamente la relación que es que estas hormonas del periodo de ayuno surgen o que son liberadas en el periodo de ayuno, me van a estimular tanto al adipocito, listo, como al hepatocito, que es donde tenemos las reservas de triglicéridos para generarme la activación de esta enzima. La enzima se denomina así, lipasa sensible a hormonas. ¿Por qué es sensible a hormonas? Porque solamente se activa con las hormonas o digamos, recuerden, las hormonas son las mensajeras, entonces el mensaje le van a transmitir precisamente acá a estas células, es activen esa enzima. Esa enzima, ¿qué lo que va a generarme? Me va a generar que los triglicéridos, entonces esos triglicéridos que tuvimos en la diapositiva anterior, ¿listo? Contienen enlaces éster, ¿listo? Contienen enlaces éster, entonces precisamente esta enzima lipasa sensible a hormonas me toma los triglicéridos y me los convierte en ácidos grasos libres. ¿Listo? Entonces rompe los enlaces éster de cada uno de esos triglicéridos. Acá lo vuelvo a colocar rápidamente. Entonces va a romper los enlaces de esos triglicéridos ¿para qué? Para generarme ácidos grasos libres. ¿Listo? Esos ácidos grasos libres, por un lado, me va a liberar a glicerol, que son estos 3 átomos de carbono. Me los libera, ¿listo? Y me va a liberar los 3 ácidos grasos, ¿listo? Este glicerol, entonces, puede ir a unirse a rutas metabólicas de carbohidratos, por ejemplo, a la gluconeogénesis, ¿listo? Para generarme nuevamente glucosa. Entonces, como estamos en periodo de ayuno, este glicerol se iría a la gluconeogénesis, como se las expliqué ayer, gluconeogénesis. Entonces, ahí entraría el glicerol, ¿para qué? Para transformarse en dihidroxiacetona, unirse con el glicerol, el gliceraldehído, perdón. Entonces, este glicerol en la gluconeogénesis se transforma en dihidroxiacetona, ¿listo? En dihidroxiacetona se une con el gliceraldehído para conformarme nueva glucosa. Entonces, es la glucosa que se generaría en la gluconeogénesis, o sea, nueva glucosa, ¿listo? Y nueva glucosa que puede ser aprovechada por otros órganos, como por ejemplo acá el músculo. Recuerde, esto se está dando en el hepatocito, por ejemplo, la gluconeogénesis es solo el hepatocito. Entonces, allí digamos, ya cuando esa glucosa es liberada del hígado del torrente sanguíneo, cualquier otra célula la puede tomar. ¿Para qué? Para generar energía, ¿listo? Para precisamente conformarme o generarme ATP, ¿listo? Bueno, ya por el otro lado, los ácidos grasos quedan libres, entonces van a ser transportados por la albumina, ¿listo? Recuerden que la albumina es la que transporta a los ácidos grasos libres, ¿listo? Entonces, la albumina va a transportar a los ácidos grasos ¿hacia dónde? Hacia los diferentes tejidos. Por ejemplo, acá nuevamente representado el músculo. Entonces, llegarían esos ácidos grasos libres transportados por la albumina, llegarían hasta el músculo y serían utilizados para obtener energía. ¿Listo? Entonces, esa es la ruta que nosotros vamos a trabajar ahora. La que vamos a trabajar es precisamente cuando esos ácidos grasos ya llegan allí a las células y se genera la beta oxidación.
¿Listo? La beta oxidación. Entonces, cuando ya se genera la beta oxidación, entonces es cuando ya se genera energía a partir de esos ácidos grasos. ¿Listo? Bueno, entonces esta es la ruta metabólica que vamos a trabajar ahora. ¿Listo? Simplemente de la lipólisis es solo una reacción que la cataliza la lipasa sensible a hormonas y esta lipasa sensible a hormonas es activada por estas hormonas y simplemente es la ruptura de enlaces éster, ruptura de enlaces éster con la participación de moléculas de agua. ¿Listo? Entonces, la lipasa sensible a hormonas es una hidrolasa que rompe esos enlaces éster de los triglicéridos para liberarme ácidos grasos libres. Por eso es AGL. Esta L, recuerden, M significa libres. ¿Para qué? Libres para que puedan ser distribuidos a las diferentes células del organismo. O sea, estos ácidos grasos libres, el adipocito lo libera al torrente sanguíneo y el hepatocito también lo libera al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo los va a tomar la albumina y la albumina transporta esos ácidos grasos libres a los diferentes tejidos. Aquí muestran al músculo, pero es a los diferentes tejidos. ¿Listo? Bueno, vamos con la beta-oxidación. Entonces, ¿la beta-oxidación qué es? Cuando esos ácidos grasos ya llegan a los diferentes tejidos, ya están en las células de los diferentes tejidos. ¿Listo? Entonces se inicia la beta-oxidación. La beta-oxidación entonces es una ruta metabólica de un periodo de ayuno también. ¿Listo? Y arrancaría con los ácidos grasos libres. Ácidos grasos libres. ¿Qué células pueden generar beta-oxidación? La pueden generar todas las células. ¿Listo? A excepción de quién? De la neurona, como ya les he comentado, la neurona que no trabaja, la neurona no obtiene energía a partir de ácidos grasos, no, ¿listo? Y tampoco el eritrocito. ¿Por qué el eritrocito no? Porque el eritrocito no tiene mitocondria. Como no tiene mitocondria, esa ruta metabólica de la beta-oxidación, ¿dónde va a ocurrir? En la mitocondria, ¿listo? Va a ocurrir en la mitocondria. Entonces, allí tendríamos que esa ruta metabólica de la beta-oxidación no la puede realizar el eritrocito porque ocurre en la mitocondria y el eritrocito no tiene mitocondria. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces, un ácido graso. Para que el ácido graso, digamos, ingrese a esta ruta, lo debe tomar ¿quién? La coenzima A. Entonces recuerden, cuando la coenzima A toma al ácido graso, entonces acá nuevamente les vuelvo a hacer como una especie de ácido graso. ¿Listo? Una molécula chiquita y de ácido graso. Entonces recuerden que cuando a un ácido graso lo toma la coenzima A, ya no lo denominamos ácido graso, sino lo denominamos acil. Entonces recuerden, acil es la cadena carbonada del ácido graso unida a la coenzima A. Y la coenzima A simplemente es un transportador. ¿Listo? Pero quiero resaltarles un detalle acá. Entonces, para que, digamos, rápidamente, digamos, por ejemplo, acá tenemos la célula del adipocito y la célula del hepatocito. Por ahí escucho un micrófono abierto, no sé, ¿me van a hacer alguna pregunta? Muchachos, ¿no? No, profe, perdón, es que se me activó Listo. sin culpa. Listo, no hay problema. Entonces, el adipocito y el hepatocito son los que van a liberar a los ácidos grasos libres, son los que lo van a liberar. ¿A dónde? Al plasma sanguíneo, como lo hemos trabajado, ¿listo? Y allí, entonces, van precisamente a ir esos ácidos grasos a los diferentes tejidos. Entonces, perdón, acá hago un poco más grande esa célula. ¿Listo? Hago un poco más grande esa célula. Entonces, acá, listo. Entonces, esos ácidos grasos ingresan aquí a la mitocondria, perdón, a la célula. Y se deben dirigir a la mitocondria, ¿listo? Para el ácido graso, como también les comenté el día de ayer, ingresar a la mitocondria
se debe activar y para eso pues se activa con la coenzima A. ¿Listo? Con la coenzima A. Entonces resulta que ahí hay un gasto energético. Ahí se gastan 2 ATPs. ¿Listo? Solamente para que la coenzima A pueda unirse o pueda tomar ese ácido graso e introducirlo a la mitocondria. Recuerden ese transportador de la mitocondria, por acá se los conecto, para poder ingresar ese ácido graso a la mitocondria se denomina carnitina. Carnitina. ¿Listo? Se le denomina a ese transportador que está en la mitocondria y le permite el ingreso como tal al ácido graso a la mitocondria. ¿Listo? El transportador se denomina carnitina. Y ese transportador me va a gastar o me va a consumir 2 ATPs. Esto es gasto. ¿Listo? No es ese obtienen 2 ATPs, sino ese gastan 2 ATPs solamente en el ingreso del ácido graso a la mitocondria. ¿Listo? Entonces, esa ruta metabólica solo consta de 4 reacciones y esas 4 reacciones se dan en la mitocondria. ¿Listo? Ya sabemos, esta ruta metabólica se da en la mitocondria. ¿Listo? Consta de 4 reacciones. La beta-oxidación es de 4 reacciones. Entonces, quiero que observen ese detalle que es importante y es lo más importante pues para generar ese conteo energético, que es precisamente que en esa ruta metabólica donde se generan 4 reacciones, en esas 4 reacciones tenemos que en 2 se van a generar equivalentes de oxidorreducción. En esa primera reacción se va a generar FAD y en esta tercera reacción se genera NAD. ¿Listo? Entonces, eso es importante para los cálculos energéticos que vamos a hacer ahora. ¿Listo? Bueno, entonces, o sea, de 4 reacciones, ¿listo? Digamos, E2 son de oxidorreducción, porque contienen coenzimas de oxidorreducción. Esta es una hidratación y esta es una ruptura. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si el ácido graso que toma la coenzima A es de 16 carbonos, ¿listo? Es el ácido palmítico de 16 carbonos. Entonces, aquí arrancaríamos con 16 carbonos, con un acil de 16 carbonos. En el primer ciclo, que son de 4 reacciones, el final, el producto, ¿qué sería? Un acil, pero menos 2 carbonos. Ese acil menos 2 carbonos. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí terminamos con 14 carbonos. Y se van a liberar 2 carbonos. De los 16 entraron, del acil de 16 carbonos, libera 2 carbonos. Entonces, por eso me quedan 14 carbonos y me va a liberar un acetil. Y recuerden que los acetiles ya sabemos que siempre van a ser 2 carbonos. Entonces, esos 2 carbonos que le quita esa ruta metabólica al ácido graso, a este ácido graso inicial, entonces van a ser liberados como acetil. Y la coenzima ¿a dónde los va a transportar? Los va a transportar al ciclo de Krebs. ¿Listo? Entonces, ese acetil que transporta la coenzima ingresa al ciclo de Krebs. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ingresar al ciclo de Krebs? Perdón, acá rápidamente. Como ya lo hemos trabajado pues en las otras rutas metabólicas. Entonces, acá vienen los 2 carbonos del acetil, ¿cierto? Y acá, ¿quién va a estar? Entonces va a estar el oxalacetato, ¿listo? En el ciclo de Krebs está el oxalacetato, es de 2 carbonos. Cuando se une el acetil, es el acetil que lleva la coenzima solamente lo transporta. Ese acetil lo transporta el ciclo de Krebs para que se una con el oxalacetato y se convierta en citrato. ¿Listo? Citrato. Y así inicia la ruta metabólica del ciclo de Krebs y da la vuelta completa. Entonces se van a obtener pues todos los productos del ciclo de Krebs. Entonces recuerden, de una vuelta del ciclo de Krebs, recuerden que cada acetil genera una vuelta en el ciclo de Krebs. Entonces M va a generar en el ciclo de Krebs. Entonces recuerden, una vuelta en el ciclo de Krebs se generan 3 NAD,
¿listo? Se genera un FAD, ¿listo? Y se genera un ATP directamente allí, ¿listo? Un ATP directo. Y estos dos acetiles ingresan, recuerden que salen en el ciclo de Krebs como dos dióxidos de carbono, ya como productos de desecho, y no son productos energéticos. Los productos energéticos son estos, ¿listo? Entonces, este NAD y este FAD, recuerden que no van a generar energía en el ciclo de Krebs, sino ¿a dónde van a ir ellos? A la cadena transportadora de electrones a generarme energía, ¿listo? ¿Y quiénes más van a esa cadena transportadora de electrones? Los NAD y los FAD que se generan en esa ruta metabólica de la beta oxidación. Ahí se genera un FAD y un NAD por vuelta. O sea, por, por cada vuelta que se dé en la beta oxidación se va a generar un FAD y un NAD. Entonces, ese FAD y ese NAD van a ir a la cadena transportadora de electrones a generarme energía. Entonces recuerden que, por ejemplo, por cada NAD que ingrese a la cadena transportadora de electrones, recuerden que se me van a generar 3 ATPs. ¿Listo? Y por cada FAD que ingrese a la cadena transportadora de electrones, se me van a generar 2 ATPs. ¿Listo? Entonces, esta ruta metabólica es cíclica. ¿Por qué? Porque ingresan 16 carbonos, ¿cierto? Se da una vuelta a la beta oxidación, se da una vuelta y me quedan 14 átomos de carbono y se liberan 2 acetiles que van a ciclo X para generarme energía. Estos 14 átomos de carbono vuelven a iniciar el proceso de la beta oxidación y vuelven a pasar por estas mismas 4 reacciones. Y al final, ¿qué vamos a obtener? Si iniciamos de 14, entonces vamos a obtener al final 12 átomos de carbono en el acil y dos carbonos en el acetil que va a ir a ciclo Krebs. Ya, esos 12 átomos de carbono que se obtienen en el segundo ciclo, entonces van a volver a entrar acá, ¿listo? Aquí, al inicio, van a hacer otra vez esas mismas 4 reacciones y ya lo que vamos a obtener es al final 10 átomos de carbono y otros 2 carbonos o más etil que van a ir a ciclo de Krebs y así sucesivamente, ¿listo? Por ejemplo, acá vemos esa relación. Si partimos de un ácido graso de 16 carbonos, sea primero la primera vuelta, quedamos con 14 carbonos. Luego esos 14 carbonos dan otra vuelta y quedaríamos con 12. Luego vuelven a dar una vuelta y quedamos con 10, otra vuelta quedamos con 8, otra vuelta con 6 y así sucesivamente. Cada vuelta se van a liberar 2 átomos de carbono en el acetilcoenzima A que va a ir a ciclo Krebs para obtener energía. ¿Qué quiere decir eso? Que de 16 carbonos, por ejemplo, entrarían, entonces, como entran de a 2 carbonos en el acetil, entonces entrarían 8 acetiles, ¿listo? Entonces entrarían 8 acetiles en el ciclo de Krebs y me generarían la energía de 8 acetiles, ¿listo? Entonces eso es muy importante. ¿Cuántas veces se va a realizar ese proceso? O sea, yo cómo sé cuántos ciclos voy a tener por cada ácido graso ingrese. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es que se realizan, digamos, como se liberan 2 átomos de carbono cada vez, cada vuelta que se da, entonces va a ser la mitad, por ejemplo, si tenemos 16, entonces se generarían digamos, 8 ciclos, 8 rupturas, ¿cierto? Para obtener. Pero recuerden que al final, ¿qué tendríamos? Al final tenemos 4 carbonos, ¿cierto? Y esos 4 carbonos se dividen. Al dividirse, pues ya me quedan los últimos 2 átomos de carbono ya me quedarían libres. Entonces siempre va a ser un ciclo menos, porque al final estos 4, entonces para hacerle la analogía, al final tenemos 4 carbonos, que son estos que tenemos acá. Y al final, la última ruptura que me genera? La última ruptura me genera este acetil y ya me queda libre este acetil, ¿listo? O sea, no tengo que hacer una ruptura adicional. Entonces, en total,
por ejemplo, para un carbohidrato de 16, vamos a tener 7 ciclos, ¿listo? 7 ciclos. 7 veces se va a generar beta oxidación, ¿listo? Entonces, lo que les digo es que vamos a tener la mitad, por ejemplo, de 16, la mitad sería 8, menos un ciclo. O sea, siempre va a ser impar, ¿listo? Los ácidos grasos siempre son pares, entonces lo dividimos en 2, 16 dividido en 2 me daría 8, ¿cierto? Y 8 menos 1, que sería 7 ciclos. Por ejemplo, si tengo un ácido graso de 20 carbonos, entonces la mitad, ¿qué sería? La mitad serían 10, ¿cierto? Pero le resta un ciclo, por lo que les comento acá al final, o la última ruptura ya tenemos los dos acetiles. Entonces menos 1. Entonces, para un ácido graso de 20 carbonos serían 9 ciclos. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿es clara la idea hasta ahí? ¿Clara la idea? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Me confirman? Sí, señor, todo bien. Bien, bro. Listo, perfecto. Listo. Bueno, muchachos, entonces, esa es la descripción de la beta-oxidación, ¿listo? Entonces, puntos importantes a resaltar, entonces, que aparte de los NAD y FAD que se generan en el ciclo de Krebs cuando ingresan los acetiles, es precisamente que este FAD y este NAD se generan es en la beta-oxidación. Uno por vuelta, o sea, acá en esta vuelta se genera un FAD y un NAD, en esta otra vuelta otro FAD y otro NAD y así sucesivamente. O sea que, por ejemplo, para el de 16 vamos a tener 7 FAD y 7 NAD, ¿listo? O para el de 20 carbonos, como son 9 ciclos, tendríamos 9 FAD y 9 NAD, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta en los cálculos energéticos, ya vamos a hacer, ¿listo? Bueno, esa es la descripción general. Acá ya está la reacción puntual de cada uno de los pasos. Entonces, miren las 4 reacciones que se generan, ¿listo? Entonces, se genera, entonces, acá una oxidorreducción. Dime, cuéntame. Qué pena, ¿será que puedes devolver un momento la presentación? Claro Porque es que que sí. se me fue el internet y no alcancé a copiar. Claro que sí, por supuesto, no te preocupes. Listo, profe, Listo, gracias. listo, no, con todo gusto. Bueno, entonces, aquí la primera reacción es de oxidorreducción, ¿listo? Oxidorreducción, que participa como enzima del FAD, ¿listo? La segunda es de hidratación, ¿listo? Porque entra una molécula de agua. La tercera es nuevamente de óxido reducción, donde participa el NAD, ¿listo? Y la última es una, digamos, una ruptura, ¿listo? Donde participa una enzima liasa, ¿listo? Es una enzima liasa, recuerden que son las que generan rupturas. Esas son las 4 reacciones, ¿listo? Entonces, el objetivo que es precisamente ir transformando para generar la ruptura del enlace. ¿Por qué se denomina beta? Entonces recuerden que los ácidos grasos, recuerden que el primer carbono, que es el del grupo funcional ácido, no va a tener denominación, no va a tener denominación con, con letras griegas, ¿sí? Recuerden, el primer carbono no, el del grupo ácido no va a tener. El segundo carbono, entonces recuerden, en numeraciones es el primero, es el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente. El segundo carbono, perdón, es un 2. El segundo carbono, entonces tendría la denominación alfa. El tercero sería la denominación beta, ¿listo? Y así sucesivamente con letras griegas. ¿Por qué se denomina beta oxidación? Porque precisamente ahí es donde vamos a tener la ruptura, ¿listo? En el carbono beta. Entonces recuerden que me queda un acetil, ¿listo?
El acetil está conformado por esos dos primeros carbonos. ¿Listo? Entonces, este es el acetil. Los dos primeros carbonos. El carbono número 1 no tiene letra griega y el carbono alfa es el segundo carbono. La ruptura se da en el carbono beta. Por eso es beta oxidación. ¿Listo? Porque la ruptura se va a dar entre el carbono alfa y el beta. Entonces se le denomina beta oxidación, por ese carbono beta es el que va a quedar allí en la estructura. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a hacer la cuenta en estos últimos minutitos de la clase. De pronto me paso un minutico, 1 o 2 minuticos. Quiero hacerle la cuenta energética ya para finalizar esta clase. ¿Listo? Entonces, este es el rendimiento energético de la beta oxidación. Entonces, rendimiento energético de la beta oxidación. ¿Listo? Entonces, es cuánta energía yo puedo obtener a partir de un ácido graso. Esta cuenta la vamos a hacer con un ácido graso de 16 carbonos. ¿Listo? Pero tiene que tenerlo en cuenta, entonces lo que les digo, el número de ciclos. Entonces, para un ácido graso de 16 carbonos, ¿cuántos ciclos vamos a tener? Entonces, 7 ciclos, ¿listo? Porque lo dividimos en 2, 16 dividido en 2, 8, y le restamos 1. Entonces, por eso tendríamos 7 ciclos. Para 7 ciclos, ¿listo? Esta cuenta es para 7 ciclos. O sea, cuando ingresa a beta oxidación un ácido graso de 16 carbonos, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces, acá tenemos cantidad de NAD. Entonces, los NAD que se generan en esa ruta metabólica, la beta oxidación. Recuerden, entonces, de cuáles estamos hablando. De este y de este, que se generan en la beta oxidación. Recuerden que por cada ciclo se genera uno. Como tenemos 7 ciclos, van a ser 7 FAD y 7 NAD. ¿Listo? Entonces, acá tenemos 7 NAD y 7 FAD, son los que se generan en la beta oxidación. ¿Listo? Bueno, ya ahorita les indico eso. De acetiles, ¿cuántos acetiles me van a generar 7 ciclos? Entonces me generan 8 acetiles. ¿Listo? Ahí sí tenemos digamos, un acetil son 2 carbonos. Si tenemos 16 carbonos, entonces divido esos 16 en 2 y voy a tener el número de acetiles. ¿Listo? Bueno, allí, ¿qué es lo que vamos a tener? Equivalentes en ATP, o sea, ¿cuántos ATPs me van a generar esa cantidad de enzimas de oxidorreducción y esa cantidad de acetiles? Entonces, las enzimas de oxidorreducción, recuerde en los NAD, como les comenté, y ya sabemos desde rutas metabólicas de carbohidratos, entonces tenemos precisamente que por cada NAD se me va a generar 3 ATPs, ¿listo? Entonces la equivalencia de ATPs de cada NAD son 3, entonces 7 por 3 va a ser 21. ¿Listo? Pero ¿dónde se van a generar? En la cadena transportadora de electrones, que también se denomina respiratoria. Entonces, por eso, por ejemplo, acá está este NAD, y va a ir ¿a dónde? A la cadena transportadora de electrones. Se generó en la beta oxidación, pero ahí no se van a transformar en ATPs. ¿Dónde se transforman en ATPs? En la cadena transportadora de electrones. ¿Listo? Lo mismo va a pasar con los FAD. Los FAD, cada FAD me va a generar 2 ATPs, pero ¿dónde? En la cadena transportadora de electrones, que también se denomina cadena respiratoria. Como se generan 7, porque son 7 ciclos, multiplicamos por 2 y eso me daría 14. ¿Listo? Bueno, y pendientes acá. El acetil coenzima A, entonces miren, el acetil coenzima A, recuerden que él va a ir a entrar al ciclo de Krebs. Recuerden que cada acetil coenzima A va a entrar al ciclo de Krebs. Y cada acetil me va a dar solo una vuelta al ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs se van a generar 3 NAD, ¿cierto? Se van a generar un solo FAD, ¿cierto? Y se va a generar un ATP.
por cada acetil yo voy a tener estos productos, ¿listo? Pero recuerden que cada NAD me va a generar 3 ATPs en la cadena transportadora de electrones y cada FAD me va a generar 2 ATPs en la cadena transportadora de electrones, ¿listo? Entonces, para ya tener la cuenta clara acá, les voy a hacer acá rápidamente. Entonces, acetil, el acetil, cada acetil en el ciclo de Krebs, ¿listo? Ciclo de Krebs me va a generar, entonces, 3 NAD, ¿listo? Esos 3 NAD yo los tengo que multiplicar por 3 ATPs, que son los que me generan, ¿listo? Entonces, ahí me generarían 9 ATPs, ¿listo? Se me genera un FAD por cada vuelta en el ciclo de Krebs de cada acetil que ingresa, que son 2 ATPs, ¿listo? Y eso me genera entonces 2 ATPs, ¿listo? Y recuerden que por vuelta en el ciclo de Krebs ya se me genera directamente un ATP. Entonces, este sería el ATP que acá también sumamos. Entonces, en total, cada acetil que me va a generar 9 más 1, 10 más 2, 12. 12 ATPs, que son precisamente los que se referencian acá. ¿Listo? Los que se referencian acá. Entonces, cada acetil me va a generar 12 ATPs, porque el acetil va a entrar al ciclo de Krebs para obtener 3 NAD, un FAD y un ATP. Los NAD y los FAD van a ir a cadena transportadora de electrones para generarme estos ATPs. Y si los sumamos todos, entonces serían 12 ATPs. Cada acetil me va a generar 12 ATPs. Entonces, como en un ácido graso de 16 carbonos se me van a generar 8 acetiles, entonces multiplico 8 por 12 y eso me va a dar 96 ATPs. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, en la beta oxidación que vamos a tener 21 ATPs de los NAD que se originan en la beta oxidación, 14 ATPs de los 7 FAD que se generan en la beta oxidación y 96 de los 8 acetil que se generan en esa beta oxidación. Recuerden que yo les aumenté y por eso restamos 2. ¿Por qué? Porque recuerden que les aumenté acá, que para ese ácido graso ingrese a la mitocondria se gastan 2 ATPs. Esos se los estamos restando. ¿Listo? La célula necesita invertir 2 ATPs para digamos, que este ácido graso pueda ingresar a la mitocondria. Entonces, esos 2 ATP son los que restamos. ¿Listo? Entonces, ahí los restamos y ya la sumatoria de estos ATPs menos estos 2 me da 129. Entonces, si yo ingreso, si ingresa a esa ruta metabólica un ácido graso de 16 carbonos, entonces se me van a generar 129 ATPs. Entonces miren la gran diferencia, perdón acá, miren la gran diferencia precisamente que tenemos con una glucosa, digamos, teniendo lo de la glucosa. Profe, qué pena. Qué Dime, pena es sí, que dime. tenemos ahorita parcial de medicina ¿Sí? familiar Listo. y nos está esperando. Listo, no. Listo, entonces no. Vayan tranquilos. Perdón, díganle al profe, por favor, le transmitan eso. Díganle al profe que me disculpe que a mí no me gusta tomarme más tiempo de la clase, pero que esto sea como consecuencia de que el profe anterior, el profe de histología, creo que es, el profe de histología también se tomó tiempo de mi clase, entonces eso hizo que precisamente se reduzca el tiempo de nuestra clase y por eso me tomé estos minutos adicionales. Porfa, díganle al profe porque a mí no me gusta tomarme tiempo adicional de otras clases. Entonces, transmítanle eso de que pues me tomé tiempo de la clase de él precisamente por lo que la clase anterior a la mía también se tomó tiempo de mi clase. ¿Listo? Muchachos, muchos éxitos Listo, profe. en ese parcial. ¿Listo? Que les vaya muy bien en ese parcial. Muchas Estén muy gracias, bien. profe. profe. Chao. Gracias, Profe, profe. muchas Chao. gracias. ¿Listo? Estén muy bien. Profe, Sí, dime, cuéntame.
Yo te envié un correíto donde hay un video de la clase el video de la clase de ayer que yo tomé desde mi celular, Listo. para que lo revises y Listo. mires si te sirve para que no tengas que volver a grabar la clase. Eso era lo que te iba a decir, Ah, bueno, profe. Listo, avisas? perfecto. Gracias. No hay Listo, ningún gracias, problema. Laura. Chao, profe, que esté Listo, bien. muchas gracias. Listo, Profe, que para estés bien. decirle, profe, Joselina Sí, Cárdenas, profe, que sí. tuve mucho inconveniente con la señal y llegaba y se me iba la señal. Y no sé Ah, si usted logró llamar lista o algo. no, también empezamos tarde la clase, entonces lo que voy a hacer es tomar la asistencia del sistema, ¿listo? Y una pregunta, profe, pues como me salía y entraba varias veces, eso no me aparece en el sistema cuántas veces salí todo eso. Sí, sí, eso aparece en el sistema, pero como ya me lo comentaste, entonces ya sé que es por problemas de red y más no porque tú te estuvieras saliendo y entrando, no te preocupes, ¿listo? Vale, profe, muchísimas gracias, era Listo, eso. no, con todo gusto, listo.